El aire era denso y frío en la superficie de Sirelia-7. Una niebla azulada se arrastraba por las grietas de la tierra como si algo antiguo respirara desde el subsuelo. Las estructuras metálicas del antiguo puesto de vigilancia se oxidaban al ritmo del viento, y el satélite de comunicaciones parpadeaba de manera errática, como si se negara a morir por completo. Mateo caminaba en silencio entre los restos del pasado, con el visor de su casco empañado y los músculos rígidos por semanas de aislamiento. Era el único humano asignado a ese sector. Una misión de reparación rutinaria, sin gloria ni riesgo, pensada para mantenerlo alejado. O para castigarlo. No estaba seguro de cuál era la intención del alto mando, pero empezaba a pensar que había algo más. Fue la tercera noche cuando sintió que lo observaban. No un animal salvaje. No una cámara. Una presencia. Algo sutil. Casi sensual. Instintivamente, apoyó la mano sobre su arma, aunque no la desenfundó. Solo escuchaba el silbido lejano del viento. Sin embargo, cuando se dio vuelta, la vio. Allí, de pie, en la cima de una colina roja que la luz de la luna bañaba en un resplandor espectral, estaba ella. Una figura femenina, alta, elegante, de movimientos lentos y seguros. Su cabello largo flotaba suavemente como si la gravedad no la tocara del todo. Llevaba una capa que parecía líquida, un tejido desconocido que brillaba con reflejos de plata y violeta. Y sus ojos eran dos esferas transparentes, llenas de movimiento interior, como si en su mirada giraran galaxias enteras. Mateo dio un paso hacia ella. Ella no retrocedió. ¿Quién eres?, preguntó, su voz resonando en su intercomunicador, rompiendo el silencio como un cristal bajo presión. No tengo un nombre que puedas pronunciar, respondió la figura con un acento suave, elegante y extraño. Pero puedes llamarme Lira. Su voz entró en él como una caricia. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si conociera todos sus pensamientos, todas sus frustraciones. Como si cada sílaba tocara fibras que creía dormidas. Durante días, se limitó a observarlo. Él reparaba circuitos, calibraba sensores y documentaba anomalías, fingiendo normalidad, pero sabía que ella estaba cerca. A veces a unos metros, otras veces más lejos, en las alturas. Siempre silenciosa. Siempre mirando. ¿Por qué no hablas más?, le preguntó una tarde, sin esperanzas de recibir respuesta. Ella no dijo nada. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara el valor de sus palabras. Luego desapareció entre las rocas sin hacer ruido. Las noches eran peores. Mateo se encontraba pensando en ella más de lo que debía. Había algo en su figura que lo desconcertaba. Su manera de moverse, de mirarlo, de existir. Era etérea, y al mismo tiempo terriblemente presente. Una noche especialmente fría, mientras revisaba los últimos registros del satélite, se sentó junto a la hoguera improvisada que había construido con piezas recicladas. El cielo estaba despejado, y el campo de estrellas sobre él parecía más brillante que nunca. Llevó las manos a su casco y se lo quitó por primera vez en semanas. Quería respirar el aire real, aunque oliera a óxido y humedad. No debería estar sintiendo esto, murmuró para sí mismo. Nadie le respondía. Ni siquiera el eco. Y entonces, mirando la danza lenta de las llamas, pensó en voz alta, sin quererlo. Ojalá pudiera casarme con ella. El susurro apenas existió. Una confesión hecha al viento, a la oscuridad, a un deseo que no comprendía del todo. Pero no estaba solo. Desde la sombra de las rocas, Lira emergió, sus pasos tan suaves que ni siquiera la grava se atrevía a crujir. No llevaba su capa. Estaba vestida con una especie de túnica ajustada, translúcida, que dejaba entrever líneas que no eran del todo humanas, pero irresistiblemente bellas. Se detuvo a solo 2 pasos de él. Mateo se quedó inmóvil, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Lira inclinó la cabeza, sus ojos brillando como cristales líquidos bajo la luz de la hoguera. Mi respuesta es sí, dijo sin preámbulos, con una calma absoluta. Mateo la miró, atónito. ¿Perdón? Te escuché. Tu deseo. Aunque lo dijeras en voz baja. Aunque lo creyeras imposible. Él tragó saliva. El ambiente cambió. El aire parecía más denso, más caliente. Lira se agachó junto a él, y sus dedos, largos y finos, rozaron la tierra con delicadeza. En mi especie no hay matrimonio como en la tuya. No hay contratos, ni templos, ni votos frente a testigos. Solo hay verdad. Y si tu verdad es que deseas pertenecerme, entonces yo elijo lo mismo.
Mateo no sabía qué responder. Todo en él gritaba que aquello era una locura, que se estaba dejando llevar, que no conocía a esa criatura, que era peligrosa. Y sin embargo, su alma ardía. Ella levantó la mirada y lo estudió con atención. No era una súplica, era una declaración. «Estás asustado», dijo. «Pero eso no cambia la verdad». Mateo la observó en silencio durante largos segundos. Luego extendió la mano. Lenta, temblorosa, como si se ofreciera al abismo. Lira la aceptó. Su tacto era cálido, palpitante, vivo. Y esa noche, la niebla se quedó quieta, como si el mundo entero contuviera el aliento ante lo que acababa de nacer entre ellos. El calor de su mano no se parecía a nada que Mateo hubiera sentido antes. No era solo temperatura. Era una vibración sutil que viajaba por su piel, se colaba por sus poros y se instalaba en su pecho, justo donde los pensamientos no alcanzaban. Lira lo miraba sin sonreír, pero había ternura en su rostro, una ternura extraña, delicada, como si ella también estuviera descubriendo algo nuevo. Esa noche, no regresaron al módulo de vigilancia. Lira lo guió a través de una serie de senderos ocultos entre formaciones rocosas que parecían haber sido esculpidas por el tiempo o por algo más. Bajaron por una grieta donde la temperatura era más templada, y llegaron a una cueva cuya entrada estaba cubierta por enredaderas alienígenas que brillaban suavemente con un fulgor azul. Adentro, el ambiente era sorprendentemente cálido. Las paredes reflejaban luz en ondas suaves, como si respondieran a su presencia. Lira caminó descalza sobre la piedra pulida y se detuvo frente a un círculo grabado en el suelo. Se sentó sin decir nada, con las piernas cruzadas, como si lo estuviera esperando. Mateo se sentó frente a ella, sin apartar la mirada. «Nunca he sentido esto», dijo él en voz baja. «Esta cercanía, esta conexión». Lira ladeó la cabeza, analizando el tono de su voz, sus ojos, incluso el ritmo de su respiración. «No es solo cercanía», respondió ella. «Es un eco, un latido que reconoce al otro. Los humanos lo llaman amor, pero en mi especie no tiene nombre. No lo necesitamos. Solo lo sentimos. Y cuando lo sentimos, ya no hay marcha atrás». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué pasa si uno de los dos se equivoca? Lira se inclinó hacia él. Sus labios quedaron a centímetros de los suyos, pero no lo besó. Entonces el error se convierte en fuego. Y el fuego o los consume, o los transforma. Sus palabras flotaron entre ambos, suspendidas en el aire como un perfume invisible. Mateo extendió la mano y rozó su mejilla. La piel de Lira era suave, pero no humana. Bajo su tacto, algo se activó. Una corriente. Un impulso eléctrico que le recorrió el brazo hasta el corazón. Los ojos de Lira se entrecerraron. Exhaló lentamente. Se estremeció. «Si me tocas así», susurró, «empiezas el enlace. Y si lo empiezas, no podrás romperlo». Mateo no retiró la mano. Al contrario, la deslizó hacia su cuello, con una delicadeza que hablaba de deseo contenido y reverencia muda. Sus dedos trazaron la curva de su mandíbula, mientras el silencio entre ellos se llenaba de algo más denso que palabras. «¿Tú quieres esto?», preguntó, casi sin aliento. Lira no respondió con la voz. Se acercó y apoyó su frente contra la de él. Era un gesto sagrado, íntimo, propio de una cultura desconocida, pero que Mateo entendió sin necesidad de traducción. El contacto de sus frentes activó algo en la cueva, las paredes brillaron con más intensidad, y un zumbido leve llenó el espacio, como un corazón antiguo que comenzaba a latir de nuevo. La respiración de ambos se sincronizó. Mateo cerró los ojos. Su mente fue invadida por imágenes, recuerdos que no eran suyos. Vio mundos lejanos, guerras en las estrellas, danzas extrañas bajo lunas triples, palabras en idiomas que no existían en su memoria, pero que entendía de pronto. Lira le estaba abriendo su mundo, su esencia, su alma, y él la aceptaba. Sus labios se rozaron por primera vez como si fueran cometas tocándose al borde de la extinción. No fue un beso completo, fue un roce, una promesa suspendida. Y cuando se separaron, sus ojos estaban distintos. Más oscuros. Más vivos. «Ya has empezado el enlace», dijo Lira, casi en trance. «Ahora somos reflejo. Si te hieren, sangro. Si caes, yo también. Si mientes, me ardes por dentro». Mateo la tomó de las manos, con firmeza. «No pienso mentirte. No pienso soltarte.
Ella tembló ligeramente, como si su cuerpo sintiera más de lo que podía controlar. Luego se levantó y caminó hacia una pared cubierta de inscripciones. Acarició uno de los símbolos con la yema de los dedos. Hace siglos, un humano tocó a una de las mías. El universo tembló, murmuró. Desde entonces, no nos acercamos a los tuyos. Nos enseñaron a temer lo que podía despertar en nosotras si volvíamos a sentirlo. Mateo se acercó por detrás. Rodeó su cintura con cuidado, como si temiera romperla, aunque sabía que Lyra era mucho más fuerte que él. ¿Y ahora? Ahora no tengo miedo, susurró ella, apoyándose contra su pecho. Tengo hambre. De ti. De lo que eres. De lo que no entiendes todavía. Él bajó la cabeza y la besó en el cuello, sin pensarlo. Su piel reaccionó de inmediato. Una luz suave brotó desde donde sus labios habían tocado, como si su esencia respondiera al contacto. Lyra se giró lentamente. Lo miró a los ojos, y Mateo vio algo que nunca había visto en ningún ser humano, rendición absoluta. Tócame otra vez, le dijo en un tono que era orden y súplica al mismo tiempo. Pero entiende que cada caricia tuya me une más a ti. Él no necesitaba entenderlo todo. Solo necesitaba sentir. Y lo hizo. Esa noche, no hubo palabras. Solo susurros rotos, respiraciones mezcladas, y el ritmo lento de dos mundos que comenzaban a fusionarse por primera vez. La cueva estaba en silencio, pero el universo no. Lyra dormía junto a Mateo, recostada parcialmente sobre su pecho, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo descansar sin sentirlo. Él la observaba con los ojos abiertos, atrapado en una mezcla de ternura, ansiedad y una calma engañosa. La piel de ella todavía brillaba débilmente, como si la energía del enlace no hubiera terminado de asentarse. Mateo no podía dejar de preguntarse qué había activado realmente con su contacto. No era solo un vínculo emocional. Había algo más. Un latido profundo, una antigua reacción biológica o espiritual, algo que parecía haber despertado con violencia en las profundidades de ambos. Y en el planeta mismo. El satélite de comunicación, abandonado temporalmente, parpadeó a lo lejos, enviando señales automáticas a los canales de emergencia. El campo magnético alterado por el vínculo había activado protocolos que ni Mateo ni Lyra conocían. Alguien, en algún punto de la galaxia, los estaba observando. La mañana llegó sin sol. En Sirelia, el día era una penumbra constante. Lyra se levantó antes que él, vestida nuevamente con su túnica plateada. Se movía con rapidez, como si presintiera algo. Nos han detectado, dijo en cuanto Mateo se incorporó. Hay una nave en órbita. No es de tu gente, ni de la mía. ¿Cómo lo sabes? Porque no responde. Porque no observa, acecha. Mateo se puso en pie y activó su comunicador. La señal era confusa, interferida. Solo logró captar un nombre, Unidad Ares 14. Una célula autónoma de fuerzas especiales, enviada solo en situaciones extremas. Eso es Alianza Terrana, murmuró. Vienen por mí. O por ti. Lyra se volvió lentamente hacia él. Su rostro se endureció. Vienen por ambos. No hubo más palabras. Salieron de la cueva por un pasadizo oculto, descendiendo hacia las ruinas de un antiguo observatorio astronómico. Desde allí, Lyra accedió a un panel cubierto de polvo y lo activó con una secuencia de movimientos de manos que parecían danza. El suelo tembló. Torres se elevaron lentamente del terreno. Antiguas defensas de una civilización extinguida. No eran armas modernas, pero eran poderosas. Mateo se acercó a ella. ¿Qué estás haciendo? No dejaré que te arrebaten de mi lado. No otra vez. Ya sufrí una pérdida así antes. No sobreviviré a otra. ¿Otra? ¿Tú, amaste antes? Lyra no respondió. Solo apretó los labios. El cielo comenzó a cambiar. Una sombra descendía como una aguja negra entre las nubes. La nave no se molestó en ocultarse. Aterrizó a la fuerza, haciendo temblar la tierra a kilómetros. Del casco surgieron figuras envueltas en armaduras oscuras, sin distintivos. No hablaban. No saludaban. Solo avanzaban en formación, armados con rifles pulsar y lanzadores de plasma. Mateo sintió un escalofrío. Eran demasiados. Incluso con las defensas, no podrían resistir. Lyra colocó su mano sobre su pecho. Tengo poder. Pero no puedo usarlo sin consecuencias. Mi especie fue creada para resistir y destruir. Mateo la tomó de la muñeca. Sus dedos eran cálidos. Entonces hagámoslo juntos.
No me escondas más tu fuego. Ella lo miró. Por primera vez, había miedo en sus ojos. Si te muestro todo lo que soy, no podré volver a fingir que soy suave. Que soy tuya sin condición. No quiero que finjas. Quiero que seas tú. Toda tú. Un zumbido comenzó a llenar el aire. Las figuras armadas los habían localizado. Las coordenadas de la cueva estaban comprometidas. No había tiempo para esperar. Lyra extendió ambas manos hacia el cielo. Desde sus palmas surgió un brillo pulsante, dorado, vibrante. No era magia. No era tecnología. Era algo más antiguo. Un eco de lo que su raza había sido antes de esconderse. Mateo, a su lado, cargó su blaster, respiró profundo, y por primera vez en su vida, no pensó en sobrevivir. Pensó en protegerla. Pensó en no dejarla sola. Pensó en morir si era necesario, pero no sin pelear. Recuerda mi nombre, le dijo él. Mateo. Y jura que si caigo, no vas a caer. Me vengarás. Lyra bajó la mirada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Su voz fue un trueno suave. Te lo juro por nuestro enlace. Si mueres, yo quemaré el cielo hasta encontrarte de nuevo. Las palabras eran más que promesas. Eran juramentos sagrados, antiguos, destinados a activar lo que dormía en la sangre. Una llama ancestral que ahora ardía en ambos. La primera explosión no vino de ellos. Fue un misil lanzado desde la nave enemiga, directo hacia el observatorio. Lyra extendió su brazo y un muro de energía pura se alzó, desviando el impacto. El fuego iluminó sus ojos, y entonces, ella rugió. No fue un sonido humano. Ni siquiera alienígena. Fue el eco de una diosa olvidada. Y Mateo, al escucharla, supo que todo había cambiado. El cielo de Sirelia ardía. La segunda explosión iluminó la grieta donde Mateo y Lyra se habían refugiado. Rocas enteras volaron como asteroides caóticos. Fragmentos silbaban a su alrededor. Pero ella no se movía. No retrocedía. Estaba de pie, erguida, con el cabello flotando alrededor de su rostro como si el viento no se atreviera a rozarla directamente. De sus manos, la energía seguía fluyendo como lava líquida, dorada y roja al mismo tiempo. Mateo sintió como el suelo temblaba bajo sus botas. El núcleo del planeta respondía al poder de Lyra. Era como si algo enterrado, algo que ni siquiera ella comprendía del todo, hubiera despertado por completo. Y entonces cayeron. No uno, no dos. Una docena de soldados de élite descendieron desde la nave enemiga como sombras blindadas. Silenciosos, mortales, programados para matar sin preguntas. Se movían con precisión aterradora, rodeando el perímetro, avanzando hacia el epicentro donde ella brillaba como una estrella viva. Mateo los vio desde la posición elevada donde había trepado para cubrirla. Apretó la mandíbula. Su blaster solo tenía 6 cargas activas. Insuficientes. No lo pensó. No podía. Saltó desde el risco y rodó por el suelo, disparando antes de caer. Uno de los soldados explotó en un chispazo de fuego, pero los demás ni se inmutaron. Se giraron hacia él. 3, luego 5. Dispararon al mismo tiempo. Mateo apenas logró cubrirse detrás de una roca, sintiendo el calor abrasador del plasma que pasaba a centímetros de su cuello. Y entonces sintió el grito. No un grito de dolor. Uno de furia. Lyra. La vio correr hacia él. No caminaba. Flotaba. El suelo se partía bajo sus pies con cada paso. Con un simple movimiento de sus brazos, una onda expansiva se liberó desde su pecho. Los soldados salieron disparados como hojas arrastradas por un huracán. No me toquen, rugió ella, con una voz que ya no parecía de este mundo. Mateo intentó levantarse, pero un disparo lo alcanzó en el costado. El dolor fue agudo, repentino, como un cuchillo ardiendo. Cayó de rodillas, apretando los dientes. Mateo, la voz de Lyra se quebró al verlo sangrar. Corrió hacia él, se arrodilló y colocó sus manos sobre la herida. Sus dedos comenzaron a brillar, pero él la detuvo. No gastes tu energía, los necesitamos fuera. Eres mío, susurró. Si sangras, yo sangro. Si caes, yo me hundo contigo. No te quiero muerta. Y yo no quiero que me entierres. Las palabras se congelaron cuando otro disparo explotó a pocos metros. Lyra se giró, extendió la mano y atrapó el siguiente proyectil en el aire con pura voluntad. Lo comprimió en su palma y lo arrojó de vuelta como una estrella fugaz. El impacto sacudió la montaña. La ira en su rostro era nueva.
salvaje, pero sus ojos seguían clavados en Mateo, como si cada segundo lejos de él fuera un abismo insoportable. Mateo logró incorporarse con esfuerzo. Estaba débil. La sangre empapaba su costado, y el dolor le nublaba la visión. Pero no se rendía. No podía. No mientras ella estuviera peleando por él. No me quedo atrás, murmuró con la respiración entrecortada. Ella lo ayudó a ponerse en pie. Sus cuerpos se tocaron y una descarga cruzó sus pechos. El vínculo latía más fuerte ahora. Vivo. Furioso. ¿Puedes caminar? Puedo matar. Lyra sonrió apenas. Un gesto diminuto, feroz. Avanzaron juntos. Los soldados restantes los rodearon una vez más. Esta vez con cautela. Habían visto lo que ella podía hacer. Sabían que ya no enfrentaban a un blanco fácil. Ahora enfrentaban una fuerza viva, y ella no estaba sola. Mateo disparó primero. Alcanzó a uno en la cabeza y lo derribó. Lyra giró sobre sí misma, lanzando una ráfaga de energía que rompió la formación enemiga. Uno de ellos se abalanzó sobre Mateo con una cuchilla de energía, pero fue detenido a medio salto. No por un escudo, por la mirada de Lyra. Lo detuvo en el aire, flotando, y con un simple movimiento de sus dedos, lo desintegró. La batalla fue breve y brutal. Cuando todo terminó, el suelo estaba cubierto de restos de armaduras fundidas y humo flotando como ceniza estelar. Lyra jadeaba, de rodillas. Mateo cayó a su lado, agotado. Se miraron. Sus cuerpos temblaban. No de miedo, de intensidad. De haber estado demasiado cerca de perderlo todo. Ella lo abrazó. No fue un gesto delicado. Fue posesivo, crudo, necesario. Casi mueres, dijo contra su cuello. Pero no morí. No quiero volver a verte sangrar. Y yo no quiero volver a verte gritar así. Se quedaron en silencio, abrazados entre la destrucción, como si el mundo exterior no existiera. El cuerpo de Lyra temblaba contra él. No por frío, por la fuerza que aún hervía dentro de ella, sin poder apagarse. Mateo la besó en la sien, en la mejilla, y luego descendió hasta su cuello, donde la piel brillaba más que nunca. Lyra respondió con una caricia en su pecho, sobre la herida aún abierta. Voy a curarte esta noche, le dijo. Pero no será con mis poderes. Entonces, ¿cómo? Con mi cuerpo. Mateo cerró los ojos. Su respiración se aceleró. Lyra lo envolvió con sus brazos, lo atrajo hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de suave. Fue hambre. Fue promesa. Fue vida. Y esa noche, en medio de las ruinas, no hubo descanso. Solo gemidos suaves entre el humo. Y un nuevo latido creciendo entre ellos. La lluvia cayó sobre Sirelia como si el planeta llorara en silencio. No hacía ruido. Eran gotas gruesas, lentas, tan cargadas de minerales que al tocar la piel dejaban rastros brillantes, casi como lágrimas líquidas de cristal. Mateo yacía sobre una manta improvisada dentro del refugio oculto bajo la montaña, donde Lyra lo había llevado después de la batalla. Las paredes vibraban levemente con la energía que ella usaba para mantener el escudo activo. Su cuerpo aún temblaba. No de frío, de esfuerzo, de agotamiento, de miedo contenido. Mateo dormía. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y aunque la herida ya no sangraba, la infección se propagaba por la carne como una sombra que no quería soltarlo. Lyra se arrodilló a su lado, con las manos sobre su abdomen. Intentó canalizar su energía de nuevo, pero la sintió resistirse. Lo había dado todo. Su cuerpo pedía descanso. Su alma no. Despiértame tú si no puedes más, le susurró, apoyando la frente en la suya. No me dejes sola en esta orilla. Mateo abrió los ojos apenas, y sus labios se curvaron en una sonrisa cansada. No pensaba morirme todavía, no sin volver a tocarte. Lyra cerró los ojos, aliviada, y sus labios buscaron los suyos. Fue un beso lento, cálido, como un hilo de energía que los mantenía respirando en sincronía. Luego lo desvistió con cuidado, prenda por prenda, revelando la herida que aún ardía con un brillo oscuro. La piel alrededor estaba enrojecida, los vasos inflamados. Pero debajo, el corazón de él seguía latiendo fuerte. Por ella. Con ella. Ella también se desnudó, no por deseo carnal, sino por necesidad vital. La piel desnuda facilitaba el contacto del vínculo. Se acostó sobre él, con suavidad, fundiendo su calor con el de Mateo. Sus cuerpos se alinearon como si el universo los hubiera diseñado para encajar.
Y entonces lo intentó. No con rayos ni con poder, sino con piel, con respiración, con amor crudo y verdadero. Mi cuerpo puede sanar si se une completamente al tuyo, le dijo al oído. No es ciencia, es legado, antiguo, prohibido. Mateo no respondió con palabras. Sus manos subieron por la espalda de Lyra, sintiendo las vibraciones internas, como si su columna respirara. Su piel no era del todo humana, pero tampoco era ajena. Cada fibra de ella reaccionaba al contacto. Y cuando él la apretó contra su herida, Lyra gritó. No de dolor. De transferencia. Ambos sintieron el calor expandirse desde ese punto hacia cada rincón de sus cuerpos. Como si algo se reconfigurara en su interior. Como si ambos estuvieran fundiéndose en un mismo ser. La herida comenzó a cerrarse, lenta pero visible. La fiebre bajaba. La piel recuperaba su color. Lyra jadeaba, con el rostro hundido en su cuello. Las gotas de lluvia se colaban por los bordes del refugio, mojando sus cuerpos abrazados. Cada vez que él la acariciaba, ella absorbía más de su esencia. No era solo curación. Era entrega. Nunca debí tocarte así, dijo ella entre susurros. Ahora ya no puedo apartarme. Mateo le acarició el cabello, húmedo y pegado a su rostro. Entonces no lo hagas. Si mueres, yo me apago. Y si tú te vas, yo no sabría cómo seguir. Se miraron, y en esa mirada no había pasión vacía. Había dependencia. Había hambre. Había miedo de perderse. El cuerpo de Mateo comenzó a reaccionar. Su temperatura subió otra vez, pero esta vez no por infección. Era su corazón latiendo con fuerza, sus nervios encendiéndose, su deseo regresando. No solo de vivir. De poseerla. De hacerla suya por completo. Y Lyra lo sintió. Y no huyó. Se colocó sobre él, lentamente, dejando que su piel lo envolviera. Sus movimientos eran lentos, suaves. No era un acto de lujuria. Era una ceremonia. Cada roce era una afirmación de que seguían vivos. De que el vínculo estaba más fuerte que nunca. Mateo gemía bajo ella, sus manos firmes en su cintura. Lyra bajaba, se fundía, respiraba su aliento. Y cuando finalmente se encontraron, cuando sus cuerpos se unieron sin espacio entre ellos, ambos lloraron. No sabían por qué. Tal vez porque entendían que algo en ellos había cambiado para siempre. Cuando terminaron, el refugio estaba en silencio, y el aire olía a piel, a lluvia y a fuego apagado. Lyra yacía sobre su pecho, su oído escuchando el latido que había ayudado a salvar. La alianza volverá, dijo ella en voz baja. Esta vez con algo peor que soldados. Quieren lo que somos. Temen lo que podemos ser juntos. Entonces no nos esconderemos más. ¿Hablas en serio? Tú me curaste. Yo te doy propósito. Juntos no somos débiles. Juntos, somos amenaza. Ella sonrió, cansada. Una sonrisa rota, hermosa. Le besó el pecho. Luego la cicatriz. Luego cada centímetro de piel que antes estuvo herido. Mañana pelearemos otra vez. Mañana morirá el miedo. Y si no salimos de esta, moriremos juntos. No. Viviremos juntos. Hasta el final. Sea cuando sea. Y esa noche, bajo la tormenta, se abrazaron como quienes han comprendido que el amor verdadero no se elige. Solo se reconoce. Y se defiende con todo. El alba no existía en Sirelia. Pero aquel día, el cielo cambió. No por el sol, sino por lo que se avecinaba desde las alturas. Una nave colosal, negra como la ausencia de todo, comenzó a descender desde la órbita. Su silueta cubría el firmamento como una herida vertical. No venía para negociar. No venía para capturar. Venía para erradicar. Lyra lo sintió primero. La energía que la rodeaba se crispó, reaccionando al metal vivo que flotaba sobre ellos. Una nave creada para cazar razas con poderes como el suyo. Una nave que absorbía, analizaba, adaptaba. Una máquina consciente del peligro que representaba el amor que había nacido en este planeta olvidado. Mateo se levantó despacio, completamente recuperado, con el cuerpo aún marcado por las caricias de la noche anterior. Ya no había dolor en su costado. Solo una cicatriz fina, sellada con la energía de Lyra. Su mirada era distinta. Más firme. Más animal. Hoy no vamos a correr, dijo él, ajustando la armadura ligera que había modificado con piezas alienígenas. Hoy no somos presa. Lyra se acercó, con el cabello suelto,
brillando como un campo de energía viva. En su frente, una marca luminosa había surgido durante la noche. El símbolo de su enlace con él. Un emblema que ningún ser de su raza había llevado jamás. Hoy dejamos de ser historia secreta, respondió ella. Hoy el universo nos va a escuchar rugir. Salieron del refugio de piedra. El viento les golpeaba el rostro, pero no retrocedieron. En lo alto, la nave enemiga comenzó a desplegar drones de asalto, miles de ellos, bajando en enjambres como langostas de acero. Cada uno con armamento de disrupción, sistemas diseñados para destruir cuerpos, energía y alma por igual. Pero Mateo y Lyra ya no eran solo cuerpos. Ni solo energía. Eran algo más. Cuando el primer enjambre tocó tierra, Mateo levantó su arma, apuntó, y disparó. No era un blaster común. Era una fusión de tecnología humana y energía de Lyra. El rayo explotó en una esfera de fuego dorado que redujo el primer escuadrón a polvo incandescente. Lyra levantó los brazos. De su espalda surgieron alas de energía pura. No eran alas reales, pero se extendían como extensiones de su voluntad. Cada movimiento suyo desataba oleadas de fuerza que partían el suelo, arrasaban el aire, cortaban el metal. Pelearon juntos, como si hubieran nacido para ello. Mateo disparaba, esquivaba, cubría su espalda. Lyra danzaba entre explosiones, moviéndose como un cometa vivo, abriendo camino entre enemigos que no sabían cómo detenerla. No había duda entre ellos. No había miedo. Solo sincronía. El vínculo latía con fuerza en sus cuerpos. Cada vez que Mateo caía, Lyra lo alzaba. Cada vez que Lyra flaqueaba, Mateo le ofrecía su energía. Un flujo constante de amor convertido en poder. De deseo convertido en escudo. El campo de batalla ardía. Pero ellos estaban intactos. Entonces la nave comenzó a cargar su arma principal. Una esfera negra se formó en su núcleo, expandiéndose como un eclipse artificial. Lyra cayó de rodillas. Su respiración se volvió agitada. Mateo corrió hacia ella, la tomó entre sus brazos. ¿Qué pasa? Esa arma, si dispara, no habrá planeta. Entonces no la dejaremos. Ella lo miró, con los ojos vidriosos. Mateo, necesito darte todo. Lo que soy. Lo que fui. Lo que nunca debí liberar. ¿Qué pasará si lo haces? Serás parte de mí. Para siempre. No sabrás si tus pensamientos son tuyos. No sabrás dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Lyra, eso ya sucede cada vez que te toco. Ella cerró los ojos. Lo besó. No como antes. Ese beso fue fusión total. Y en ese beso, ella le dio todo. Su memoria. Sus vidas pasadas. Sus amores perdidos. Su soledad milenaria. Su poder ancestral. Mateo gritó. No de dolor. De transformación. Su cuerpo brilló. Se rompió y se rehizo. Se levantó con los ojos encendidos como soles. Lyra a su lado, convertida en pura energía, envuelta en una forma semitransparente, como si el universo entero la atravesara. Juntos volaron hacia el corazón de la nave. La esfera negra estaba a punto de colapsar. Mateo se lanzó directo hacia ella. Lyra detrás, sujetando su espalda con ambas manos. Y entonces gritaron. No palabras. Un rugido compartido. Un rugido de amor. El impacto fue como una estrella naciendo. Todo se apagó. Todo fue blanco. Horas después, la nave ya no estaba. Ni los drones. Ni los restos. Solo una llanura limpia, bañada por una brisa suave, con el cielo despejado como nunca antes. El suelo respiraba. El planeta se sentía vivo. Y en el centro del valle, entre flores que brotaban donde antes hubo muerte, Mateo y Lyra yacían abrazados, desnudos, rodeados por un anillo de luz que aún vibraba en el aire. Despertaron al mismo tiempo. Se miraron. Y sonrieron. ¿Ganamos? Preguntó Mateo con voz ronca. Ganamos. ¿Estamos vivos? Más que nunca. Mateo se incorporó, con ella sobre su pecho. Le acarició la mejilla. Lyra ronroneó levemente, como si su cuerpo respondiera al gesto con puro placer. ¿Te casarías conmigo? Le susurró él, aún sin aliento. Mi respuesta sigue siendo sí, susurró ella. ¿Ahora? Aquí, aquí, sobre esta tierra que defendimos, bajo este cielo que limpiamos. Y entonces, sin testigos, sin altares, sin civilizaciones, sellaron su enlace como se sellan las cosas verdaderas, con un beso eterno,
una mirada que no termina y un futuro donde cada batalla ya no se libra por sobrevivir, sino por amarse sin miedo. Mateo y Lira. Un humano. Una alienígena. Dos mitades de un mismo fuego. Un rugido compartido que jamás se apagará. Fin.